este video vamos a conocer el sistema de protección del cerebro y del sistema nervioso central en general. Como ya lo hemos explicado muchas veces, las neuronas hay que cuidarlas porque no se reproducen y por ello existen una serie de mecanismos para justamente evitar que las neuronas se dañen. Ustedes saben que el sistema nervioso central se encuentra recubierto por huesos. El encéfalo se encuentra dentro del cráneo y la médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral. Ahora, si las neuronas estuvieran en contacto directo con el hueso, obviamente cada vez que nos movemos, cada vez que sacudimos la cabeza, las neuronas chocarían contra los huesos y esto provocaría que la parte externa de nuestro encéfalo muriera, ¿sí? Que esas neuronas se dañaran y murieran. Por eso es que tanto el encéfalo como la médula espinal están recubiertas por las meninges, ¿sí? Las meninges son una capa protectora que se interpone entre nuestro sistema nervioso central y los huesos que los recubren. Las meninges es lo que se nos inflama cuando tenemos meningitis, ¿sí? Y están conformadas las meninges por 3 capas. La primera, la vemos acá en imágenes, es la dura madre, ¿sí? Vemos acá cuero cabelludo, periocito, hueso, acá ya estaríamos hablando de nuestro cráneo, y dura madre. Dura madre es la primer meninge, es la meninge más externa, es más dura y gruesa. Después le sigue la aracnoide, que es una capa porosa, como una tela de araña, por la cual, por eso se llama aracnoide, ¿sí? Por la cual va a circular líquido cefalorraquídeo. Ya vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. Y finalmente, la meninge más interna, la capa más interna de las meninges, es la pía madre y es la más blanda y más fina de las 3 capas. ¿Para qué sirven? No solamente para que las neuronas no entren en contacto con los huesos, sino que además sirven para amortiguar los golpes. Justamente como en la aracnoides circula líquido raquídeo, esto hace que se cree una capa de aislación, ¿sí? Que envuelve al cerebro y a la médula espinal, y esto hace que cuando nos movemos, cuando hacemos movimientos bruscos, ¿sí? Cuando nos golpeamos la cabeza, el cerebro no rebote, no pegue contra el cráneo, sino que queda contenido en el medio, flotando en este líquido cefalorraquídeo. Bien, el líquido cefalorraquídeo, ¿de dónde sale? El líquido cefalorraquídeo es producido en el segundo sistema de protección del cerebro. Si este era externo, ahora vamos a ir al sistema interno de protección, conocido como sistema ventricular. Los ventrículos son una serie de canales y espacios huecos que se encuentran en el interior de nuestro sistema nervioso central. Tanto en el encéfalo como en la médula espinal tenemos espacios huecos, ¿sí? Canales, que están llenos de líquido cefalorraquídeo. Y ahí, en los ventrículos, es en donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Vamos a encontrar que a nivel del encéfalo tenemos 4 ventrículos, es decir, 4 espacios huecos. Los ventrículos laterales son los más grandes, son estos que vemos acá en la vista anterior.
Son espacios grandes en donde se produce el líquido cefalorraquídeo y además se encuentra contenido ahí este líquido. Después vamos a encontrar estos ventrículos laterales, se encuentran cada uno en un hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Después, a la altura de los tálamos, vamos a encontrar el tercer ventrículo, que ya vemos que es pequeño, unido por el acueducto cerebral. Encontramos ya en el tronco encefálico el cuarto ventrículo, que es un poco más grande que el tercero, pero no llega nunca a ser tan grande como el primero y el segundo. Y finalmente encontramos el canal central, que es un pequeño hueco que atraviesa toda la médula espinal. Como les decía, el líquido cefalorraquídeo tiene una doble función. Por un lado, amortigua los posibles daños que pueden ocurrir en el cerebro, pero también provee nutrientes a nuestro sistema nervioso. Otra función de los ventrículos también es dar espacio a cualquier eventualidad que pueda surgir en nuestro encéfalo. ¿A qué hago referencia con esto? Por ejemplo, si a nosotros nos sale un tumor en el cerebro, el tumor, el gran problema que va a causar es que va a empezar a aplastar a las estructuras de alrededor. Como está el cerebro contenido en el cráneo, el espacio es limitado. Entonces, a medida que va creciendo el tumor, va aplastando las estructuras vecinas. Los ventrículos, cuando aparece este tipo de problemas, empiezan a hacerse más pequeños para darle lugar a las otras estructuras del cerebro y así evitar daños, ¿sí? También cumplen la misma función cuando, por ejemplo, aparecen edemas, ¿sí? O inflamación del encéfalo, para que no se produzca un efecto de masa sobre las estructuras que termina por dañar a las neuronas, ¿sí? Y provocando daños irreparables. Los ventrículos se encogen para darle lugar a estas estructuras que se han inflamado o al pus que puede haber aparecido como consecuencia quizás de una infección, de un traumatismo craneoencefálico, etc. Así que los ventrículos cumplen esta doble función de amortiguar, ¿sí?, los golpes que recibimos y a la vez también darle lugar a las estructuras cerebrales para que no se produzca efecto de masa sobre ellas cuando aparece algún tipo de enfermedad en el sistema nervioso.